Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ya sabéis lo que me gusta exponeros, lo que serían los encuentros del tercer tipo y más aún la experimentación que se realiza en ese tipo de incidentes en donde seres ajenos a la Tierra parecen realizar diferentes acciones en donde pues intervienen directamente en los cerebros de los seres humanos. Somos poco menos que cobayas de laboratorio en donde pues se llega a manifestar una interrelación entre nuestro subconsciente y las intenciones que tienen ellos para nosotros. Y hoy os voy a contar un caso que me ha llamado muchísimo la atención de entre los emails que recibo, que son muchísimos, y bueno, pues tengo, no sé si son 5.400 emails dentro de mi bandeja de entrada de Google, ¿no? Y bueno, pues este me ha llamado la atención muchísimo porque tiene algo bastante especial en él, que es la tecnología holográfica. Y lo vamos a ver a continuación. Esto ocurrió entre el 21 y el 28 de agosto del año 2018 en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en mi país, en España. Y me dice: hola Vicente, soy, no lo digo por intimidad, y de antemano me gustaría que, bueno, pues no dijeses mi nombre, si lo contaras. Todo esto que te voy a exponer es muy cortito, así he hecho. Y me dice, bueno, pues resulta que un día caminando por las afueras de mi ciudad de noche, con la luz de la luna, bueno, pues estaba paseando al lado de unas casas que estaban valladas y resulta que me empezó a ladrar un perro, pues como loco. Claro, yo Vicente, claro, intenté calmarlo un poco porque me estaba asustando y, claro, para que no me ladrase, ¿no? Y bueno, pues es que parecía que me iba directamente a morder y yo, pues claro, me aseguré de que estuviese detrás de la valla y bueno, pues el perro estaba ahí ladrándome como un auténtico fiera, ¿no? Una fiera del mismísimo infierno, pero bueno, pues estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues vale, seguí caminando poquito a poquito y de repente, cerca de donde estaba esa valla, pues empecé a mirar al frente y observé unas luces de color blanco, blanquecinas, apareciendo como detrás de la curva de la carretera que me esperaba a mí. Y bueno, pues tenían que ser unas luces bastante grandes, porque vamos, eran de por lo menos de 10 o 20 metros de diámetro, ¿no? Y además es que se acercaba hacia mí. Y entonces de repente, Vicente, mira, te cuento, porque de repente el perro se cayó brutalmente. Directamente no hubo no hubo sonido alguno, silencio total. Y entonces, bueno, quizá notó mi temor al ver todo aquello. Quizá fue influenciado por las luces, mira, no lo sé. Quizá podría ser algún coche loco de estos que van haciendo el saltimbanqui, prácticamente un coche loco que pudiese provocar un accidente. Mira, no lo sé, pero lo que sí que sé es que eran unas luces que venían directamente hacia donde estaba yo y mi posición. Y bueno, pues sí que te puedo contar, Vicente, que en ese momento, bueno, pues pues había en el camino pues unos setos
que hacían como una sombra en la carretera, y la cosa esa pues no recibía una sombra de lo que serían pues esos setos. Y a mí, claro, eso me llamó la atención porque tendrían que haber tenido sombra pues esas luces. Bueno, pues no, esas luces no recibían sombra alguna, lo cual me pareció rarísimo ya en ese momento, en ese instante de mi vida. Y bueno, yo vi que aquello se acercaba y venía y venía y venía, y de repente observé, no, que no era un coche, no, Vicente. Era la figura de un ser del tipo gris, como lo hemos visto muchas veces en, bueno, en investigaciones muy serias de la ufología, un ser gris, y solo se veía, además, de una forma muy especial, como si fuese un reflejo de otra luz que siempre además le alumbraba por detrás, prácticamente como en la película de Encuentros en la tercera fase. Es decir, estaba el gris y una luz tremenda de detrás, que claro, por eso no estaban los setos pues haciendo sombra. No, era el gris que se acercaba hacia mí con una luz impresionante que venía desde detrás de él. Y claro, yo, Vicente, pues te puedes imaginar, con un miedo atroz, brutal, animal brutal, podríamos decir. Y claro, yo no sabía qué hacer, eh, y empecé a observarlo perfectamente, y el perro se había callado totalmente, silencio total, y era... Me fijé, era como un holograma y se reflejaban directamente las partes más claras de ese cuerpo, y siempre además por el mismo lugar, por el mismo sitio. Parecía todo aquello como controlado. Me quedé, bueno, súper impresionado, y lo más impresionante de todo es que aquel ser empezó a andar cada vez más deprisa, prácticamente corriendo hacia mí. Y yo me quedé completamente parado, asustado, tremendamente, pues, onnubilado ante lo que me estaba ocurriendo, allí quieto. Y en ese momento, pues, Vicente, apareció una luz blanca, pequeña, con una especie de sombra azulada, pero era muy pequeña, de 3 centímetros, chiquitilla, y estaba como por detrás de la valla, moviéndose bastante rápido, y de repente ya se paró. Yo tenía el gris, tenía la luz azul, estaba perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo, estaba contemplando algo único en mi vida, nunca jamás me había pasado nada igual. Y de repente observé que desapareció en el centro de un cuadrado de la valla, haciendo ruido en la valla, como si estuviese como chocando con ella. Era físico, aquel objeto chiquitito estaba chocándose con la valla, pero eso sí, sin moverla.
y yo no lo entendía lo que estaba ocurriendo. Y con el gris ahí que venía hacia mí, pero notándole además cada vez con más rasgos físicos, le veía cada vez mejor. Y observé un detalle en la luz azul que era como si se contrayera y se dilatase poco a poco, un movimiento que se veía, lo veía desde mi posición, desde donde estaba, y el gris que se movía y se movía, y aquella luz que estaba como intermitente. Y bueno, ese fue el único sonido que yo podía escuchar en aquel momento. Y claro, a mí me era increíble que no hiciera ningún ruido, ni el gris, ni la luz de detrás, ni la esferita, ni cuando estaba chocando con la valla, la esferita que había ahí, aquella lucecilla. Y bueno, pues yo me quedé, claro, te puedes imaginar, con un pánico totalmente tremendo ante lo que estaba pasándome, ¿no? Y sobre todo me dio respeto. Estaba completamente lúcido, viviendo el mejor momento de mi vida, de toda mi vida. Y sabía que aquello era más poderoso que yo. Y eso sí, me quedé como tranquilo, porque como que también sabía que no me iba a hacer nada malo. Tuve esa sensación, no sé por qué la tuve, pero la tuve. Y mira, Vicente, te cuento, porque bueno, ya yo seguía andando y pasé cerca, el ser se paró, yo estaba asustado, pero bueno, aquel ser se quedó ahí, yo me retiré un poquillo, seguí hasta mi casa y bueno, me fui a la terraza mirando al cielo, no había ninguna nube y bueno, pues apareció como una nube, como con un holograma de una fotografía, de la fotografía de Einstein con el dibujo, pero era como un holograma que alguien o algo estaba intentando exponerme en mi cara, en mi cerebro, en mi cabeza. Entonces, bueno, yo es que estaba completamente lúcido, sabía que aquello pues no podía ser ningún satélite, era imposible, ¿no? Y no había otra luz, tampoco podían ser pájaros ni nada, y bueno, pues yo sé que hay una base naval que es idéntica en México a lo que yo pude ver, pero yo pues te estoy contando todo esto tal y como me ocurrió. Y bueno, pues si no fuese por la nube, pues pensaría que fuese a lo mejor un artefacto del gobierno, cualquier cosa. Sí, claro, pero si no fuese por toda la cantidad de cosas que te he contado, del gris, de la luz que le daba por detrás, de la esfera, de la contracción de aquella luz impresionante de color azul, ¿no? Y bueno, pues sobre todo de aquella sensación que tuve de total respeto, brutal respeto, al respecto de que no me iba a ocurrir nada negativo. Bueno, Vicente, si quieres contarlo, bueno, pues muy bien. Si tienes alguna pregunta, bueno, pues yo te la contestaré sin problemas. Me ha enviado unas coordenadas de Google Maps
¿no? Y bueno, en mi opinión es un caso curiosísimo, sobre todo por la aparición de esa esfera pequeña que la he visto en muchos casos en la ufología, con ese efecto de intermitencia, luz azul pequeña, muy pequeña, y sobre todo, por supuesto, ese ser gris que va incrementando su velocidad hacia el testigo, que llega incluso, me cuenta, a hacer como cierto amago de mover su mano, iluminado todo, con una luz por detrás que está interaccionando con el testigo en una situación completamente controlada, como siempre en el fenómeno ovni. Y bueno, me parece impresionante, claro, por supuesto, la interacción con el perro, que en un principio sabe lo que está pasando, pero luego se interacciona también con el subconsciente de ese perro. Y bueno, por supuesto también la interacción con el inconsciente del sujeto, tratándole de hacer ver como una especie de holograma en una nube. Eso es una intervención directa en lo que sería, pues, su cerebro, su subconsciente e inconsciente. Muy bien, este señor, bueno, vivió un encuentro del tercer tipo, que es de libro. Además, lo identifica con un gris, cabeza más grande, tronco, extremidades, un incremento de velocidad. Pero lo que más me gusta de este caso, que lo he visto muchísimas veces en la ufología, es esa sensación de que tranquilo, 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 siempre tranquilo, ¿no? De que no te va a pasar nada, pero que sí le estaban haciendo algo mientras tanto. Ahí está el tema. Bueno, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Me da vergüenza decirlo, pero tenéis un PayPal para contribuir, que siga haciendo vídeos en YouTube, ya que no llego a fin de mes, lo tengo que decir bien clarito, tal y como están las políticas de monetización de YouTube. Una vergüenza, pero es así. Da vergüenza decirlo. Se llama vfuentes2@hotmail.com y un Patreon que se llama Vicente Fuentes. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.